microbiota, que prácticamente es el término que se emplea para describir aquellos microorganismos que se encuentran de forma habitual en la piel de los individuos sanos. Va a estar distribuida en diferentes zonas dependiendo la temperatura, dependiendo como el tipo de piel, la humedad, la cantidad de sebo que se produce. Y esta colonización empieza desde el parto, tras la ruptura de las membranas. Posteriormente, en el paso a través del canal vaginal, adquirimos ciertos microorganismos y más adelante, al tener contacto con la propia microbiota o flora de la madre y de otros individuos que están en contacto, o sea, aquellos que les encanta llegar y tocar al niño o besar al niño o al bebé, generan pues ahí una colonización de estos diferentes microorganismos. Eh, Nuestra microbiota cutánea desempeña un papel importante en la preservación de la salud, así como en el origen de múltiples enfermedades. Esta microbiota o estos agentes se encargan de evitar la colonización de otros agentes patógenos. Prácticamente se encuentran constantemente compitiendo por el área y por los recursos que se encuentran en esa área de la piel. Estos microorganismos generan ciertos productos metabólicos que ayudan a inhibir el crecimiento también de estos agentes patógenos, así como la producción de sustancias que pueden llegar a tener cierta actividad antibiótica para que esos agentes patógenos pues colonicen o lleguen a la piel en condiciones normales. Sin embargo, esta flora o esta microbiota cutánea va a tener ciertos factores que al modificarse o al modificar esa zona pueden conllevar a la aparición o colonización de los agentes patógenos. Dentro de estos factores modificantes tenemos a presencia de maceración, o sea, alguna herida o solución de continuidad o traumatismo que haya en la piel con algún aumento en la humedad, cambios en la temperatura, pueden propiciar a que esos agentes pues colonicen o inclusive agentes comensales, microorganismos comensales, aprovechen como esa oportunidad de esa área abierta o esa puerta de entrada para entonces generar una infección. Otras dermatosis de carácter inflamatorio que interrumpen o hacen una disrupción en la barrera cutánea también van a conllevar a una modificación del ambiente y entonces propician también esa aparición de agentes patógenos o que los comensales aprovechen y sobreinfecten. Cuestiones del huésped en donde tenga alteraciones en su estado inmunológico, un déficit a nivel higiénico, uso de cosméticos o ciertos fármacos como antibióticos, ya sea locales o sistémicos, también modifican las condiciones de la piel e inducen esa aparición de otros agentes. O también pueden generar cierta resistencia de los agentes comensales y entonces cuando ellos tengan la oportunidad, sobreinfectan y tratamientos empíricos o tratamientos que habitualmente se utilizan ya no van a responder ante esos antibióticos porque ya tienen esa resistencia. Dentro de los patógenos comensales tenemos al estafilococo dorado o estafilococo aureus y al estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el estreptococo piógenes. Ambos son patógenos comensales presentes en la piel, mucosas y membranas de los individuos sanos. Este tipo de infecciones o de agentes generan las infecciones más comunes en el ser humano y el problema también con este tipo de agentes es que han generado rápidamente una resistencia a ciertos antibióticos, ya sea por mutaciones de la bacteria propia o por transferencia como de genes de resistencia de otras bacterias hacia estos. Dependiendo la zona en donde, o la profundidad en donde afecten estos microorganismos, va a tener un nombre, siendo infecciones más superficiales como el impétigo y el ectima, otras medianamente profundas como la foliculitis,
o foliculitis erisipela y otras mucho más profundas donde ya pueden llegar a afectar hasta hipodermis o tejido celular subcutáneo, como la forunculosis o la celulitis. Entonces vamos a ir hablando de estos poco a poco sobre sus características clínicas. En general, los mecanismos por los cuales estas bacterias generan este mecanismo de patogénesis, pues primero comenzando con los factores de virulencia del estafilococo dorado. Contiene múltiples factores de virulencia, como ven, dentro de los cuales prácticamente los más importantes tenemos a las proteínas formadoras de poros y proteínas citolíticas. Dentro de estas proteínas citolíticas, las más importantes tenemos a las hemolicinas y a otro tipo de proteína que es la PBL, que estas van a jugar un papel importante ya que están implicadas en la degranulación de ciertas células, entre ellas los mastocitos. Y aquí cobran gran relevancia los mastocitos porque estas células están involucradas en aquellos pacientes con dermatitis atópica. Entonces, estos pacientes con dermatitis atópica presentan un gran riesgo de infecciones por este tipo de bacteria. Otro tipo de factores de virulencia importantes tenemos a las proteasas o superantígenos, que son las toxinas exfoliativas. De estas tenemos a dos, que es la toxina exfoliativa tipo A y la toxina exfoliativa tipo B. Este tipo de toxinas exfoliativas están implicadas sobre todo en el síndrome estafilocócico, en el cual este tipo de proteínas lo que van a hacer es unirse hacia la desmogleína, que esa desmogleína, si recuerdan, actúa o se encuentra dentro de esas uniones, de esos desmosomas en las células. Entonces, cuando esta toxina exfoliativa se une, prácticamente como que la va rompiendo o va generando una escisión y entonces va separando esas uniones de los desmosomas, que son esos brazos que contenía la célula. Entonces, al romper esas uniones, pues las células comienzan a volar y entonces se genera una ampolla que va a estar a nivel superficial. Estas toxinas exfoliativas, pues nuevamente se las voy a recalcar en el síndrome del choque estafilocócico. Ahora pasando al Streptococcus pyogenes, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Al igual que el estafilococo, contiene múltiples proteasas, DNasas, exotocinas, que van a permitir la citólisis o la lisis de células, incluyendo neutrófilos, eritrocitos, plaquetas, leucocitos, entre otros. También tiene ciertas proteínas que van a romper las membranas y algunas otras que van a ejercer ciertas funciones inmunomoduladoras, provocando que evadan la respuesta inmunológica. Dentro de las toxinas y superantígenos, pues tenemos a las streptolicinas, especialmente streptolicina O y streptolicina S. La O va a encargarse de hacer una disrupción en la membrana citoplasmática de células epiteliales y endoteliales. También esta streptolicina está involucrada en la disrupción de los queratinocitos. Entonces, al actuar esta streptolicina sobre estas células, genera apoptosis y necrosis. Por otra parte, la streptolicina S va dirigida contra los eritrocitos, contra las plaquetas, contra los leucocitos, generando como una especie de poros a través de las membranas de estos. Entonces va a generar pues que haya lisis y que aparte haya una producción de citocinas proinflamatorias. También este tipo de streptolicina S está involucrada en un mecanismo doloroso desproporcionado. Activa como un mecanismo ahí a través de vías neurosensitivas
en las etapas como tempranas de la infección, generando que haya una desproporción en cuanto al dolor y lo que se presenta clínicamente. Es decir, el paciente puede presentar una dermatosis leve, pero al momento que nosotros palpamos o lo que refiere el paciente, él nos va a decir que el dolor es muy intenso. O sea, no tiene esa relación con lo que se está presentando a nivel clínico. Otra parte importante dentro de los factores de virulencia del estreptococo piógenes tenemos a las estreptoquinasas. Estas estreptoquinasas son un tipo de factores que activan el plasminógeno, provocando que este plasminógeno haya una disolución de los coágulos de fibrina o de los coágulos. O sea, esta estreptocinasa tiene un efecto a nivel de la disolución de trombos. Por eso es que la estreptocinasa es uno de los tratamientos, o bueno, la sintetizaron para hacer uno de los tratamientos de fenómenos tromboembólicos, como eventos cerebrales vasculares o a nivel de miocardio. Entonces, esta estreptocinasa, al momento de que hace esa disolución de los coágulos, facilita que el estreptococo se vaya expandiendo o que haya una diseminación de a través de la vía hematógena. Entonces se disemina, facilita su infección y también promueve que haya una lisis de la matriz extracelular, entonces que haya una alteración a nivel del epitelio. Comenzando con el impetigo, que es una de las infecciones más superficiales. Su nombre proviene de la palabra ad impetu, que esto se traduce como un fenómeno brusco. Esta es una infección cutánea superficial que ocupa los primeros 5 lugares de la consulta dermatológica, especialmente la pediátrica, en aquellos pacientes menores de 6 años. El impétigo tiene un carácter contagioso que puede ser autoinoculable o que puede contagiarse a través de contacto directo o por fomites. No tiene una predilección por sexo. Se ha visto que puede afectar cualquier estrato, pero especialmente los estratos sociales bajos. Y predomina en épocas de verano o aquellos pacientes que viven en áreas con climas tropicales. El impétigo corresponde o es ocasionado, aquí digamos como el culpable, en el 60% de los casos es el estafilococo aureus. Hace muchísimos años era principalmente el estreptococo piógenes, pero gracias al uso de las vacunas, donde se protege contra estreptococo piógenes, pues esta incidencia ha disminuido. Entonces, ahorita el que se corona como rey de la infección, en esta infección, es el estafilococo aureus. En ocasiones, en el 20% de los casos, podemos encontrar una infección por ambos, tanto estafilococo como estreptococo. Este tipo de bacteria, en el 50% de la población sana se ha llegado a aislar. Lo encontramos principalmente en fosas nasales, axilas, ingles y perine. Dentro de la clasificación, nosotros podemos clasificarlo de acuerdo al origen o de acuerdo a la morfología. Según el origen, podemos dividirlo en un primario, así como las lesiones elementales, que aparece cuando no hay una dermatosis previa, o secundario, cuando ya aparece sobre una dermatosis previa. En cuanto a, recuerdan, las dermatosis o las lesiones previas van a generar ciertas agresiones en la barrera cutánea, provocando que esta barrera cutánea comience a tener una alteración en cuanto a su función protectora, en cuanto a la función metabólica y también comience a evaporarse el agua que contiene la piel. Y entonces permite que esa disrupción en la barrera cutánea haga que entren los estafilococos que se encuentran alrededor. En cuanto a la morfología, lo podemos dividir en el tipo no ampolloso o el tipo ampolloso. Dentro del no ampolloso es el más frecuente y corresponde aproximadamente al 70% de los casos de impétigo. El ampolloso
Gracias a Dios, afortunadamente no es como de los más frecuentes, pero ese tipo de ampolloso suele presentarse más en recién nacidos. Y es aquí donde se involucran las toxinas exfoliativas que les estaba comentando, que esas toxinas, tanto A como B, van a, van a provocar que los desmosomas se rompan y entonces provocan que esos queratinocitos se vayan ahí separando y generen espacios en los cuales van a formarse las ampollas. Dentro del cuadro clínico, para diferenciar un ampolloso de un ampolloso, bueno, en cuanto al no ampolloso, generalmente los pacientes son pacientes que se encuentran en un buen estado, que no presentan grandes síntomas, pueden llegar a presentar adenopatías leves, especialmente si hay múltiples lesiones, pero generalmente cuando son lesiones, pocas lesiones o lesiones únicas, pues la realidad es que no encontramos adenopatías. En cuanto a su evolución, es una evolución benigna y autolimitada. A veces puede remitir en ciertos casos y esta remisión se logra a lo largo de 2 a 3 semanas y no deja un tipo de huella, o sea, resuelve sin cicatrización. Por otra parte, el ampolloso, sí es más escandaloso. Se puede acompañar de síntomas como malestar general, debilidad, fiebre, diarrea. Este tipo de variante puede pasar hacia el síndrome de la piel escaldada estafilocócica y pudiera llegar a remitir en etapas no tan graves a lo largo de 3 a 6 semanas sin cicatrización. Pero si pasamos a la etapa de síndrome de piel escaldada, pues ahí sí es algo grave, el paciente requiere de hospitalización y pues sí puede dejar secuelas severas en caso de que no se trate. Comenzando con la dermatosis, con su descripción, en el caso del no ampolloso, suele ser una dermatosis localizada que afecta principalmente cara, especialmente en áreas periorificiales. Y esto es porque, si recuerdan, les mencionaba que hasta el 50% de los casos podemos encontrar este agente en áreas periorificiales. Pues podemos encontrarlos alrededor de ojos, en orificios nasales, alrededor de boca, pabellones auriculares, o sea, alrededor del conducto auditivo. Entonces, en el no ampolloso, la dermatosis es localizada en cara. Principalmente vamos a encontrar lo que afecta zonas periorificiales, pero también podemos llegarlo a encontrar en extremidades. En el caso del ampolloso, suele ser una dermatosis diseminada, que podemos encontrar estas lesiones afectando cara, tronco, axilas, nalgas, periné y podemos encontrarlo también en extremidades. En el caso del síndrome del choque estafilocócico, ahí ya lo podemos encontrar de una manera incluso generalizada, pero la diferencia o algo importante para diferenciarlo con otro tipo de lesiones que también nos afectan de manera generalizada es que no vamos a encontrar lesiones a nivel de mucosas. Eso es muy importante porque cuando veamos otras enfermedades ampollosas es lo que nos va a pautar gran parte de el diagnóstico diferencial. Entonces, en cuanto a morfología, ahora pasando a cómo está constituida la dermatosis, en el caso del no ampolloso suele iniciar con la presencia de manchas. Estas manchas van a ser eritematosas, con un diámetro que van desde los 2 a los 4 milímetros, o sea, son manchas pequeñitas, que más adelante pueden evolucionar hacia vesículas. Esas vesículas pueden generar cierta secreción que al principio puede ser ceroso o cero purulento y conllevar a la formación de pústulas. Más adelante, estas van a romperse porque son lesiones que están muy superficiales, que no hay tantos estratos arriba de la ampolla, o sea, en el techo. Entonces, se rompe y genera exulceraciones. Que esas exulceraciones, al concretarse su secreción, van a generar la famosa costra melicérica. Esto es característico, prácticamente es la lesión elemental del impétigo, la costra melicérica.
esta costra de color amarillento o dorado, o con coloración de aspecto miel, que es secundaria a la concreción del drenaje de líquido que se produce en las vesículas y que está ocasionado por el estafilococo dorado. En el caso del ampolloso, suele empezar desde un inicio con ampollas o vesículas, las cuales van a ser también superficiales, que más adelante estas pueden coalescer y generando lesiones de mayor tamaño. Estas ampollas también tienen una pared plácida, que su diámetro puede ser de hasta 5 centímetros. Como su pared es plácida, pues también fácilmente se rompen. Entonces, al momento de que se rompen, generan este collarete en la periferia, un collarete de escama característico. El síndrome de la piel escaldada, que como les mencionaba, es inducido por toxinas exfoliativas A y B del Staphylococcus aureus Fago 71. Eso también ténganlo muy en mente porque eso se lo van a preguntar en infectología, se los van a preguntar en sus exámenes del ENAR y en caso de que apliquen infectología o dermatología, también esto va a ser una pregunta habitual o incluso en pediatría. Este síndrome de la piel escaldada, afortunadamente, es un síndrome raro que afecta a neonatos y niños menores de 5 años. Se ha visto que puede llegar a afectar a algunos adultos, pero estos adultos suelen ser inmunocomprometidos o tienen falla renal importante. Este síndrome se caracteriza por la presencia de fiebre, irritabilidad, y ese tipo de pacientes tienen eritrodermia, o sea, un enrojecimiento en prácticamente todo el cuerpo. Pero como les mencionaba, el punto clave es que van a respetar las mucosas. Entonces es una dermatosis generalizada que afecta mucosas. Y en esta dermatosis generalizada, que respeta mucosas, generalizada que respeta mucosas, observaremos presencia de ampollas, observaremos presencia de exulceraciones, que esto se conoce como el signo de Nikolsky, en donde nosotros al presionar la ampolla, esta fácilmente se desprende todo el techo y se desprende toda esa piel. Ese es el signo de Nikolsky, dejando esa exulceración. Encontraremos la presencia de fisuras perioculares y fisuras peribucales con escama y puede haber también presencia de costras medicéricas. A este síndrome también se le conoce como enfermedad de Ritter o el síndrome de choque estafilocócico. En cuanto al diagnóstico, el impétigo pues prácticamente es un diagnóstico clínico. Recuerden las lesiones elementales, recuerden la distribución principal, por eso es importante siempre describir la topografía y la morfología para que nos oriente hacia la enfermedad. Realmente no es tan necesario realizar otro tipo de estudio. Sin embargo, pacientes que no responden a terapia empírica o pacientes ya más graves, por ejemplo, aquellos con el síndrome de piel escaldada, enfermedad de Ritter o choque estafilocócico, necesitamos realizar laboratorios. Y en ocasiones podemos requerir incluso biopsia para poder diferenciarlo de otras dermatosis. Pero recuerden que las lesiones elementales, sobre todo la costra melicérica en el impétigo, es lo que nos va a orientar hacia el diagnóstico clínico. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos, en el caso del impétigo no ampolloso, el prurigo por insectos. A diferencia del impétigo no ampolloso, el prurigo por insectos suele iniciar como una pápula o con una roncha, que genera mucho prurito, y entonces eso va a provocar que como reflejo se rasque el paciente y entonces decapite la lesión, la pápula o la roncha, y entonces genera una exulceración que más adelante se puede lichenificar o puede generar escamas. Otros tipos de infecciones tenemos aquellas ocasionadas por el herpes simple, solo que en el caso del herpes simple empiezan con vesículas sobre un fondo eritematoso, que estas vesículas se van a acumular o van a coalescer como un aspecto de racimo de uvas y que
El virus del herpes simple suele ser doloroso. Es una sensación como quemante. Otra puede ser la candidiasis, que en la candidiasis vamos a encontrar presencia de eritema en zonas como zonas de pliegues a nivel inguinal, a nivel inframamario, y que la candidosis también el paciente se puede quejar de prurito, pero de ardor es como de lo más habitual, y va a generar lesiones satelitales o lesiones alrededor de la dermatosis, como unas pequeñas papulitas que le conocemos como satelitosis. El impétigo ampolloso, sus diagnósticos diferenciales, también tenemos una reacción ampollosa en el prurigo por insectos, que eso lo presentan sobre todo pacientes con dermatitis atópica o que son alérgicos a el alérgeno que inocula el mosquito o el insecto, y entonces generan esta reacción ampollosa, pero suelen ser lesiones como únicas y pues que también son pruriginosas. Y bueno, y el antecedente está en que el paciente estuvo en una zona donde había pues mucho insecto, se fue a un bosque o a un parque. También tenemos la infección por el virus del herpes simple, que bueno, ya les comenté que estos son por vesículas y de tipo urente. La dermatitis por contacto, en donde puede haber también formación de ampollas, pero aquí también el antecedente es importante, que el paciente estuvo expuesto a alguna sustancia irritante, como pudo haber sido un detergente, pudo haber sido un perfume, algún cítrico, entre otros. Dentro del tratamiento, siempre lo importante es establecer medidas generales, medidas de higiene. Hay que recalcarle al paciente en este caso, al familiar encargado del paciente, porque son más comunes en niños, en que tenga cuidado con el aseo. Hay que realizar un aseo con sustitutos de jabón o con jabones neutros, tratando de que no alteremos más esa barrera cutánea. Lo ideal es que sea con sustitutos de jabón, porque si recuerdan, en la primera clase, el pH de nuestra piel realmente no es neutra, es un pH ácido. Entonces hay que mantener ese ambiente de pH ácido para evitar que otros agentes colonicen. Entonces, un adecuado aseo, siendo muy gentil, no utilizar esponjas, acates, estropajos, piedrapomes, no, hay que hacerlo gentil, con manos y el sustituto de jabón. Y cuidar en remover las costras, ya que las costras, si nosotros las dejamos, actúan como un techo o como un caparazón en donde los patógenos o los microorganismos se pueden cubrir o proteger con este caparazón de costra. Entonces, por eso es importante también recalcarle al familiar que remueva las costras, que las quite. ¿Cómo las puede quitar? Tenemos unos fomentos en los cuales utilizamos unos polvos. Estos polvos pueden tener agentes secantes y agentes antisépticos. Estos polvos vienen como en sobres, los cuales vamos a diluir en medio litro de agua. Lo más sencillo para explicarle al paciente es que se consiga una botella de agua de medio litro, que introduzca o vierta el contenido del sobre de estos polvos secantes en la botella de agua, agite y que con ese líquido remoje una gasa o un trapito de algodón limpio, y entonces al estar humedecido lo coloque sobre la zona donde está la costra. Deje actuar ahí unos 10-15 minutos para que se remoje bien la costra, 20 minutos, y posteriormente de manera gentil, que trate de remover las costras. Como que pase ese mismo trapito y entonces trate de remover esa costra. Puede que no se remueva en su totalidad, no importa. Ya más adelante vuelve a repetir la aplicación de fomentos. Solo que no vaya a ser muy agresivo, porque luego hay unos que se emocionan y entonces, como si fuera una estampa, va y retiran la costra de manera agresiva y entonces provocan sangrado, y eso altera más la barrera cutánea y entonces puede generar cicatriz. Dentro del tratamiento tópico,
lo ideal es utilizar antibióticos, porque finalmente está involucrada una bacteria. Dentro de estos antibióticos tenemos a la mupirocina, que esta viene en vehículo de ungüento y tiene un porcentaje del 2%. Tenemos a la retapamolina, también en ungüento al 1%, y el ácido fucídico en crema al 2%. Cualquiera de estos son bacteriostáticos y tienen eficacia con Staphylococcus aureus y también pueden tenerlo contra Streptococcus pyogenes. En el caso de la mupirocina, es importante, en caso de que sea un paciente que sospechemos una infección estafilocócica resistente a meticilina, no se dé ese tratamiento porque se ha visto que este tipo de pacientes son resistentes. ¿Cómo vamos a sospechar si el paciente es resistente? Bueno, porque es un paciente que ha presentado en múltiples ocasiones ese tipo de infecciones, que ha sido manejado con múltiples antibióticos, inclusive sistémicos, y que ya a pesar de que le dimos tratamiento con mupirocina no ha respondido, entonces bueno, ahí sospechamos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esa resistencia? Lo que podemos dar es tratamiento con ácido fucídico, que viene en crema, el cual, pues hasta la fecha no se han encontrado muchos casos de resistencia, pero si hacemos un mal uso de este tipo de antibiótico, pues pudiera llegar a generar una resistencia en algún futuro. Lo ideal con estos tratamientos es que se utilicen cada 8 o cada 12 horas y que se utilicen un lapso de 7 a 10 días. En el caso de la retapamolina, este tipo de antibiótico se tiene en Estados Unidos, aquí no lo tenemos, entonces prácticamente en México no lo utilizamos. Entonces lo que vamos a encontrar es la mupirocina o el ácido fucídico. Dentro del tratamiento sistémico, ¿cuándo vamos a seleccionar a esos pacientes que les vamos a administrar tratamiento oral? Bueno, en el caso de que tengan lesiones múltiples o que se encuentren diseminadas de manera extensa. Cuando existan complicaciones o riesgo de complicaciones, cuando el paciente presenta algún tipo de comorbilidad, especialmente que haya un compromiso a nivel inmunitario, o cuando ya presente una resistencia antimicrobiana. Dentro de los tratamientos sistémicos tenemos de primera línea las cefalosporinas, seguido de los beta-lactámicos, los macrólidos y las lincosamidas. Realmente las guías actuales nos siguen manejando este tipo de tratamientos, o sea, primero cefalosporinas, beta-lactámicos, macrólidos y lincosamidas, aunque debido al incremento de la resistencia también se incluyen aquellos medicamentos que corresponden a la familia de las fluoroquinolonas. Entonces, dentro de la primera línea tenemos a la cefalexina, que se va a dar en una dosis, en el caso de los niños, de 25 a 50 miligramos por kilo día, que va a estar dividido cada 6 a 8 horas por 7 días. Otra opción tenemos a la dicloxacilina, que en adultos se da una dosis de 500 miligramos. Esta se da cada 6 horas a cada 12 por 7 a 10 días. En el caso de niños se calcula de 12.5 miligramos por kilo al día, repartido cada 6 horas durante 7 días. En segunda línea tenemos a la claritromicina y aquellos que sospechemos de una resistencia, tenemos a la doxiciclina, no confundir con la dicloxacilina, doxiciclina, a la clindamicina y al trimethoprim con sulfametoxazol. En el caso del síndrome de la piel escaldada, pues como esto ya es algo que compromete la vida del paciente, lo ideal es referirlo o indicarle un ingreso intrahospitalario para que se manejen líquidos, se esté vigilando la cuestión de cardiopulmonar, sus signos vitales, y también administrar el tratamiento vía intravenosa. Se ha llegado a utilizar tratamientos con cefalexina, dicloxacilina y clindamicina, aunque también aquellos pacientes con resistencia
lo ideal es utilizar vancomicina, entre otros tipos de tratamientos, que para estos pues ya nos vamos a apoyar del infectólogo pediatra. Pasando al eczema, esta es una infección piógena, ulcerativa de la piel, que puede ser consecuencia de un impétigo no tratado, en donde ya hay extensión de la profundidad, o como una sobreinfección de un impétigo. Aquí, nuestro rey es el Streptococcus pyogenes, que es el Streptococcus beta hemolítico de grupo A. El eczema lo vamos a encontrar especialmente en niños entre los 2 a los 6 años, o aquellos pacientes inmunocomprometidos, inmunodeprimidos, pacientes de la tercera edad, alcohólicos, desnutridos o que tienen diabetes mellitus. Y esta presentación se ve favorecida por mala higiene o por linfedema. En el caso de los inmunosuprimidos, es muy importante que enviemos cultivos de las lesiones, porque aquí, a diferencia de los que están, los que no están tan inmunosuprimidos, vamos a encontrar otro tipo de agentes como Enterobacter, Escherichia coli, Morganella y Serratia. En cuanto a la dermatosis, esta puede tratarse de una dermatosis localizada, que puede ser unilateral o puede ser una dermatosis diseminada, que puede ser bilateral. Generalmente es una dermatosis que afecta extremidades inferiores, sobre todo a nivel de dorso de pie, muslos y glúteos. En cuanto a la morfología de esta dermatosis, puede iniciar como la aparición de una vesícula o vesículo-pústula, que aquí son poquitas lesiones. Generalmente estas lesiones van a comenzar a aumentar de tamaño de manera progresiva durante varios días. Estas lesiones suelen ser menores a 10, la cantidad menores a 10. Una vez que van aumentando de tamaño progresivamente a lo largo de los días, van teniendo una alteración en su centro, generando una ulceración que va a tener un aspecto en saca-bocado. Como les digo, los bordes van a ser muy bien definidos y con un fondo que puede verse de manera necrótica. Pueden presentar una costra hemorrágica en su superficie, que suele ser dura, que está súper bien adherida y que tardan en cicatrizar, y a diferencia del impétigo, dejan cicatriz. El diagnóstico del eczema también es clínico. Nos podemos apoyar del cultivo, sobre todo en aquellos pacientes que fallen a la terapia habitual, a la terapia empírica. Podemos también hacer el diagnóstico diferencial con otras dermatosis, como el prurigo por insectos, o sea, aquellas lesiones que son ocasionadas por la mordedura, picadura de insectos, y cuando el paciente rasca y genera esa escoriación, o sea, decapitación de la superficie, pues se puede generar esa especie de úlcera con fondo necrótico o con costra hemorrágica. El pioderma gangrenoso es otro tipo de enfermedad en donde, a diferencia del eczema, el pioderma gangrenoso, si el paciente rasca o manipula, o incluso cuando trata de limpiar la herida, esa herida se va a seguir expandiendo. Es un crecimiento que responde todavía más hacia traumatismo. Vasculitis es otra enfermedad, pero esta tiene un carácter autoinmune, no es infecciosa. Y las micobacteriosis atípicas, que con estas pues nos vamos a orientar muy bien con el cultivo y con la biopsia, y que esos también tienen un crecimiento mucho más rápido de la úlcera. Es una úlcera que no está tan bien delimitada o tan perfecta en sus bordes como estos, y que el crecimiento es rápido y suele haber algún antecedente, como el que la paciente o el paciente fue y se inyectó algo con un estético, un cosmético, cosmetólogo, perdón, que no recuerda qué es, y le hizo mesoterapia y pues ya trae como varias lesiones eritematosas o con aspecto ulcerado en zonas donde les hizo las punciones. Otro también dato para orientarnos en un tipo de micobacteriosis puede ser que el paciente se dedique a la limpieza
de peceras, porque hay una úlcera de aquellos que se dedican a esto, en donde encontramos una micobacteriosis que genera una úlcera. ¿Okay? Esos son como datos que nos pueden orientar. Dentro del tratamiento del eczema, también tenemos que instaurar medidas generales. Lavado con agua tibia, utilizar ciertos dermolimpiadores, sustitutos de jabón o aquellos que contengan diclosano o clorexidina. Fomentarle al paciente también que retire las costras a través de los fomentos, los cuales se pueden realizar 2 a 3 veces al día, tratando de retirar toda la costra, siendo gentil. Y el tratamiento tópico, pues prácticamente es el mismo que el tratamiento para impétigo. Recuerden que los medicamentos que utilizamos responden tanto a estafilococo como a estreptococo. Entonces podemos dejar mupirocina a nivel ungüento. En el caso de aquellos pacientes que ya están complicados, que no responden a los tratamientos tópicos, o que tienen múltiples lesiones o muy diseminadas, pues aquí el tratamiento debe de ser tratamiento sistémico. En el caso del estafilococo aureus, pues aquí vamos a utilizar tratamientos con penicilina, estreptococo piógenes. Aquí una mnemotecnia para recordar los tratamientos para estreptococo piógenes, lo hacemos con la regla de las P's. Entonces, P's para el piógenes. Entonces, ¿qué P's tenemos? La penicilina. Entonces, penicilina para piógenes. Dentro de estos puede ser la penicilina G-benzatinita, la B-potásica, o podemos utilizar otras como la amoxicilina, combinación con ácido clavulánico. En caso de que el paciente sea alérgico a las penicilinas, lo que podemos dar es tratamiento con eritromicina. Entonces, penicilina para el piógenes. Para el estafilococo dorado, pues vamos a utilizar prácticamente los que ya habíamos mencionado para el impétigo, con dicloxacilina, cefalexina, o si también presenta una alergia a penicilina, podemos dar eritromicina. Pasando en profundidad, bueno, ahora nos vamos a foliculitis y forunculosis. Este tipo de infecciones ya nos van a afectar al folículo piloso. Y se tratan de inflamaciones agudas que pueden ocurrir en cualquier edad, pero principalmente en el adulto, porque pues, los adultos ya presentamos más cantidad de pelos a diferencia de los niños. Puede afectar cualquier sexo, aunque se ha visto cierta predisposición por el sexo masculino, ya que son los más peludos. Este tipo de infección puede verse favorecida por traumatismos, por oclusión, mal uso de esteroides, aumento en la humedad, antecedente de dermatitis atópica, diabetes mellitus o una disminución o una deficiencia en el zinc, porque el zinc es muy importante dentro de la barrera cutánea, así como otra vitamina como la vitamina D, que también puede estar involucrada en la alteración de la barrera cutánea. Esto lo podemos clasificar de acuerdo a la profundidad, que en el superficial lo podemos conocer como el impétigo de Bochart, que es prácticamente la foliculitis, y en la profunda, que es la forunculosis. Entonces, más superficial, es decir, una lesión que afecta tanto epidermis como dermis, es la foliculitis. Si ya está afectando parte del tejido celular subcutáneo o hipodermis, aquí ya es la forunculosis. En cuanto al agente etiológico, lo podemos clasificar si se trata de una característica infecciosa o una etiología no infecciosa. Dentro de la etiología infecciosa tenemos a la más habitual a la etiología bacteriana, y dentro de las bacterias el principal es el estafilococo dorado. Nuevamente pasa a ser nuestro rey. Pero hay otras menos frecuentes dentro de las bacterianas, pero que también hay ciertas cuestiones que nos puede a nosotros hablar de que el paciente está presentando este tipo de infección, sobre todo de un tipo gram negativo, que es la pseudomonas. ¿Y cómo nos vamos a orientar en nuestra sospecha diagnóstica? Bueno, porque el paciente tiene antecedente de que acudió a un spa o se fue a un jacuzzi o a un agua termal
Y entonces, en zonas donde están con mayor oclusión, mayor temperatura, por ejemplo, las zonas donde cubre el traje de baño, por ejemplo, glúteos, y que son lesiones monomórficas, pues aquí nos vamos a orientar hacia pseudomonas. En el caso de la no infecciosa, esta suele ser por causa irritativa. Por ejemplo, aquellos pacientes que utilizan rastrillo, cuando pasan el rastrillo y lo hacen con un rastrillo viejo, oxidado, o lo hacen en dirección contraria al crecimiento del pelo y no dejan algo como para bajar la irritación secundaria a el uso de estos rastrillos, pues entonces genera una irritación del folículo y conlleva la aparición de este brote. También puede haber una foliculitis inducida por fármacos y que lo vemos asociados a aquellos pacientes que tienen tratamientos con antirretrovirales, como los pacientes con VIH. En cuanto a la topografía, comenzando con la foliculitis, pues esta va a afectar sobre todo zonas pilosas. En el caso de los pediátricos, donde tienen mayor cantidad de pelito, pues es la piel cabelluda. Entonces es ahí donde vamos a encontrar estas lesiones. En el caso de los adultos, como les mencionaba, ya somos más peludos, especialmente los hombres. Entonces aquí lo vamos a encontrar en barba, en axilas, en extremidades y glúteos. En el caso de la forunculosis, bueno, aquí vamos a encontrarlo principalmente en zonas pilosas, pero que se encuentran con mayor humedad o que hay algo, por ejemplo, en la vestimenta que genera que haya más oclusión. Entonces, las zonas donde suele presentarse la furunculosis es en cara, el cuello, axilas, glúteos, muslos y períneo. Cuando esta furunculosis se presenta en el área de la cara, principalmente en una zona anatómica que la conocemos como el ángulo de la muerte o el triángulo de la muerte, se conoce como psicosis. La psicosis, que también la pueden encontrar como la psicosis de la barba. Entonces, la psicosis es cuando hay afección en este triángulo de la muerte. ¿Y cuál es el triángulo de la muerte? Bueno, es esta área anatómica que se localiza cuando nosotros trazamos una línea que va a conectar las comisuras de los labios con el puente nasal. Entonces se forma un triángulo en esa zona. Y la importancia o la relevancia de este triángulo, o por qué se llama de la muerte, porque en esta área encontramos múltiples venas faciales, están involucradas venas oftálmicas, labiales, nasales. Estas venas faciales carecen de válvulas, a diferencia de otras venas en el cuerpo. Entonces, cuando existe una lesión en esta zona, es fácil que la bacteria se disemine a través de estas venas de manera retrógrada, es decir, se van o van viajando hacia atrás y van a llegar hacia el seno cavernoso. Entonces, en esta área del seno cavernoso generan una trombosis y entonces el paciente puede morirse. Por eso es que es una zona de alto riesgo y se le conoce como el triángulo de la muerte. Es importante que no manipulen, eviten estar pellizcando, picotando esas zonas o esos granitos o esas lesiones que se encuentren inocentemente en esa área, porque nunca sabe y el paciente se puede morir. Y sí ha habido muchos casos, incluso de gente famosa, de que se han manipulado esas lesiones en esta área y entonces han provocado la muerte por ese compromiso en el seno cavernoso. En cuanto a la morfología de la foliculitis, esta comienza con ser una pápula, o sea, se ve eritematosa la lesión, que va a estar en zonas pilosas, y eventualmente esa pápula se transforma en una pústula. La pústula es característico que presente un
pelo a nivel central. Entonces, esa pústula con pelo central es la lesión elemental de la foliculitis. Estas lesiones, si no son manipuladas, no dejan cicatriz, pero el paciente se puede quejar de prurito y dolor. Otro tipo de foliculitis que, bueno, ya no lo incluimos en como tal en las piodermias, pero que en sus libros de texto todavía lo pueden encontrar como incluido. Porque antes se pensaba que ese tipo de enfermedades eran únicamente originadas por cuestiones infecciosas. Pero en la actualidad se ha visto que no, que hay más un trasfondo inmunológico dentro de la patogénesis de estas enfermedades, y que solo los agentes infecciosos actúan como un oportunista que pueden exacerbar la enfermedad. Pero bueno, aquí se los menciono. Entonces tenemos a la foliculitis decalvante, que esta se presenta en jóvenes, sobre todo que puede ir de los 18 años o 35 años, o sea, adultos jóvenes, especialmente varones, pero también lo podemos observar en mujeres mayores de 50 años. Aquí las pústulas con pelo central se suelen encontrar a nivel de vértex. Estos folículos, como se inflaman demasiado, hacen la formación de un penacho o como de un acúmulo de pelos, o sea, varios pelitos, más de 5, con presencia de costras y pústulas. Este tipo de lesiones, como generan demasiada inflamación, suelen generar cicatriz y entonces dejan áreas sin pelo, siendo una alopecia de tipo cicatrizal. En el acné queloideo de la nuca, este afecta más a hombres, especialmente aquellos que tienen un origen africano o que son de raza negra. Afecta principalmente, como dice el nombre, en el área de la nuca. También el paciente inicia con presencia de pústulas con pelo central, que eventualmente va a generar cicatrices de carácter hipertrófico o queloide. Entonces, como es una respuesta a una cicatrización anormal, también dejan áreas sin pelo, haciendo parte o formando parte de las alopecias cicatriciales. Que bueno, estas vamos a hablar en el segundo módulo, ya más enfocado hacia alopecias. Otro tipo de alopecia de tipo cicatricial, tenemos a la celulitis disecante. Este corresponde a parte del fenómeno de la oclusión folicular. Si recuerdan cuando les hablé en la clase de acné, de aquellos fenómenos en el acné conglobata que forman parte de la tetrada o la triada de oclusión folicular, pues tenemos a la celulitis disecante. Este tipo de enfermedad suele presentarse también en hombres, sobre todo raza negra, y que la gravedad se ve asociada con si el paciente es usuario de tabaco o si ha sido expuesto a hidrocarburos. Estas lesiones suelen presentarse a nivel occipital y a nivel de vértex y generan nódulos inflamatorios, que esos nódulos pueden conllevar a la formación de abscesos, que esos abscesos se van a terminar comunicando y generando fístulas. Entonces, cuando nosotros palpamos las lesiones, son fluctuantes, son blandas, y que van a estarse comunicando, entonces van a estar ahí movilizando la secreción, y que este tipo de lesiones inflamatorias también dejan una cicatrización hipertrófica o queloide, que finalmente va a dejar una alopecia de carácter cicatricial. En cuanto a la forunculosis, que aquí ya nos vamos más profundo, la morfología va a comenzar también con edema y eritema, pero aquí es mucho más inflamatoria. Entonces va a generar nódulos, que esos nódulos van a ser duros, dolorosos, muy eritematosos, que van a ir creciendo, conllevando la formación de abscesos. Esos abscesos van a afectar folículos pilosos individuales. Estos abscesos, pues los pacientes se van a quejar de mucho dolor, que eventualmente esos abscesos se pueden romper de manera espontánea. Al momento que se rompen, van a dejar un collarete también de escama alrededor de esos abscesos y como un centro que parece como un aspecto crateriforme, como un volcán que ya hizo erupción.
así tiene esa característica. Estos abscesos o estos forúnculos, esos abscesos inflamatorios, pueden llegarse a comunicar y entonces puede haber afección de más de un folículo piloso. Entonces, cuando hay más de 2 forúnculos unidos entre sí, ya es una colección de forúnculos y esto se le puede conocer como carbunco o que en algunos textos también lo pueden encontrar como anthrax. Pero eso ya se está tratando de retirar porque anthrax va más hacia una infección ocasionada por Bacillus anthracis. Entonces, carbunco es la unión de 2 o más forúnculos. Que estos forúnculos van a estar comunicados por trayectos fistulosos y que también pueden dejar en su superficie presencia de ulceración. Hay una enfermedad que podemos confundir la presencia de forúnculos y que es muy importante explorar a nuestro paciente para poder hacer el diagnóstico diferencial. Y esta enfermedad se llama hidradenitis supurativa. La hidradenitis se trata de una enfermedad inflamatoria crónica y que es recidivante, o sea, el paciente va a estar presentando brotes continuamente. Afecta principalmente las glándulas apócrinas, entonces zonas en donde vamos a encontrar estas lesiones van a ser zonas como el área interglútea, en axilas o el área inguinal y los pliegues intramamarios. Este tipo de enfermedad se desarrolla después de la pubertad y se ven involucrados factores genéticos, factores ambientales y factores de la microbiota. Este tipo de enfermedad requiere un manejo multidisciplinario, ya que es una enfermedad sumamente compleja. Requiere tratamientos, no solo tratamientos para infecciones o sobreinfecciones, sino también requiere tratamientos para la cuestión inmunomoduladora, con tratamientos biológicos. También en ocasiones requerimos apoyo por parte del cirujano, ya sea cirujano general, coloproctólogo o cirujano torácico, para retirar estas glándulas y evitar que haya esos periodos intermitentes o aparición de estos brotes recidivantes. En cuanto al diagnóstico, pues es un diagnóstico también clínico. Recuerden las lesiones elementales, recuerden la topografía en donde se distribuyen las lesiones. Y para esto, las guías de infecciones, lo que nos recomienda es que además del tratamiento empírico, ya sea sistémico o tópico, nos apoyemos sobre todo en aquellos pacientes en donde presenten carbuncos o abscesos, el drenaje. Algo que siempre mencionan los doctores, es como absceso drenado, absceso curado. Si nosotros no drenamos ese absceso o ese carbunco, no le apoyamos en el drenaje purulento, ese absceso va a persistir o va a ser mucho más difícil su tratamiento. Entonces, recomendable drenar, aprovechar ese drenaje o ese drenado para enviarlo a cultivo y posteriormente indicar la terapia sistémica a nuestro paciente. Acuérdense mucho de eso, absceso drenado, absceso curado. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos al quiste epidermoide. ¿Cómo vamos a poder orientarnos hacia el quiste epidermoide? Bueno, el quiste epidermoide no se encuentra con una coloración eritematosa. Este es como el color de la piel y característicamente presenta un poro central, que es una lesión color como negrita, como negruzca, que nos habla como si fuera una especie de comedón, en donde el paciente manipuló ese brote y entonces se hizo una cápsula. Si nosotros palpamos esa lesión, pues vamos a delimitar muy bien la lesión. Se palpa como si fuera una especie de canica. Y, como les comentaba, el color de la piel. La hidradenitis supurativa, que se conocen como famosamente los golondrinos, que ya les mencionaba, se encuentran más en zonas de axilas, intramamaria, inguinal, y es muy importante revisar al paciente, preguntarle si ya ha tenido antecedente de estas lesiones, o si en la familia hay antecedente de este tipo de lesiones.
El acné nódulo quístico, que bueno, aquí las lesiones del acné pues se presentan más a nivel facial. Hay que preguntar también edad del paciente, antecedentes. La queratosis pilar o la famosa piel de gallina, que es un tipo de lesiones que también tienen una distribución folicular, que encontramos sobre todo en área de brazos, podemos encontrarlo en muslos, en glúteos o en tronco, pero que aquí las lesiones, nosotros al momento de que palpamos, se sienten con un aspecto como de lija, son muy rasposas. Y que el paciente no se queja de dolor, no se queja de prurito o de ardor. En cuanto al tratamiento de foliculitis y forunculosis, aquí también vamos a instaurar medidas de higiene, evitar el rasurado, especialmente si el paciente ya tiene lesiones. Primero hay que indicarle algo para bajar la inflamación. Y si el paciente vemos que es una zona, o él nos platica que es una zona que constantemente se está teniendo que rasurar, proponerle depilación con láser tipo diodo, láser alejandrita. Si aún no tiene como los recursos para realizarse la depilación, bueno, pues decirle que hay que estar cambiando constantemente el rastrillo, tratar de utilizar un nuevo rastrillo para que tenga un buen filo, que trate de rasurar en sentido del crecimiento del pelito y pues que trate de hidratar la zona después de haber hecho el rasurado para evitar que haya esa inflamación. Podemos utilizar compresas húmedas y tibias, o sea, no muy calientes, porque luego los pacientes entienden esto mal y utilizan compresas hirviendo, entonces al rato empeoran su dermatosis porque ya se quemaron. Entonces, que utilice compresas tibias. Podemos utilizar tratamiento médico tópico, sistémico y drenaje, como les mencionaba. Especialmente el drenaje lo vamos a utilizar para aquellos forúnculos que se encuentren alrededor de nariz o del conducto auditivo externo o en zonas de difícil alcance o que de difícil o que puedan complicarse más bien, donde son más dolorosas, como el área de cara, genitales o manos, o si el paciente presenta múltiples forúnculos en diferentes sitios, o si vemos lesiones rodeadas de celulitis o flebitis, o sea, ya hay mucho edema, si el paciente presenta síntomas sistémicos, o si el paciente no ha respondido a tratamiento local o presenta alguna comorbilidad o inmunosupresión, nos apoyamos del drenaje y ya del tratamiento sistémico. En el caso de que no sea así, pues podemos utilizar tratamiento tópico con lo que ya hemos mencionado, mupirocina, ácido fucídico o incluso podemos utilizar en este caso clindamicina en gel que se encuentra al 1%. Estos hay que utilizarlos cada 12 horas por un periodo de 7 a 10 días. En ocasiones la clindamicina nos podemos apoyar de otro tipo de bacteriostático que es el peróxido de benzoilo, que lo utilizamos en acné. Entonces, si lo utilizamos en combinación clindamicina con peróxido de benzoilo, mucho mejor puede responder al paciente porque también nos ayuda a secar las lesiones. En el caso de que sea un paciente ya complicado, hay que utilizar tratamiento sistémico. Aquí también vamos a utilizar amoxicilina con ácido clavulánico, cefalexina, podemos utilizar minoxiclina o diclofenacilina, clindamicina o acitromicina. Caso de ya pacientes que requieran hospitalización porque sean pacientes complicados, bueno, aquí utilizamos vancomicina u otro tipo de terapias como la ceftarolina, que bueno, ese tipo de terapias ya nos apoyamos del infectólogo. Y sospechamos de una foliculitis que se llama foliculitis del bañador, porque recuerden que afecta a esas zonas donde está protegiendo la zona del traje de baño y que son esos pacientes que acudieron a saunas o jacuzzis o spas. Ahí nos orientamos hacia una probable infección por Pseudomonas aeruginosa. Entonces ahí también es importante tomar el cultivo, pero podemos iniciar con tratamiento con ciprofloxacin, el cual se da cada 12 horas por un lapso de 7 a 14 días. Ahora yéndonos a infecciones más profundas que ya afectan tanto dermis como hipodermis, comenzamos con la erisipela. La erisipela es una infección dermoepidérmica que ya hay un componente linfático.
Esta infección tiene un componente, un rápido avance y sobre todo está involucrado el estreptococo del grupo A. De ahí podemos encontrar otros tipos de estreptococos involucrados, pero el más frecuente es el beta hemolítico del grupo, o sea, el estreptococo piógenes. Afecta principalmente niños, pero podemos observarlo en pacientes de la tercera edad o aquellos pacientes con linfedema o úlceras cutáneas crónicas. En el caso en general, o sea, de adultos, afecta principalmente mujeres más que hombres, pero esto se ve invertido en el caso de los pediátricos, en donde el sexo masculino se ve más afectado. El 33% de los pacientes tiene antecedente de una enfermedad respiratoria por el estreptococo piógenes y puede llegar a sobrevenir después de una intervención quirúrgica. Como antecedente, el paciente tiene presencia de una solución de continuidad, infecciones por herpes simple, tinea pedis, tinea interdigital o cualquier otra lesión que haga una disrupción en la barrera cutánea y genere alguna solución de continuidad, a través de la cual pues el agente etiológico pues va a introducirse y sobreinfectar. El periodo de incubación va de los 2 a los 5 días y podemos observar la dermatosis que inicia en hora o puede presentarse hasta un día después. En cuanto a la topografía, en el caso de pacientes pediátricos afecta principalmente cara, pero en adultos vamos a observarlo principalmente en piernas o dorso de los pies. Suele ser una dermatosis localizada que se va a encontrar de manera unilateral. En cuanto a la morfología, esta va a estar constituida por una placa que va a encontrarse con una superficie brillosa, con un color rojo intenso, un rojo brillante, un rojo muy vivo, que tiene un aspecto de piel de naranja y de bordes bien definidos. Esto es clave para poder diferenciarlo con la celulitis. El resto de la piel y los anexos, lo que podemos encontrar son ganglios o linfadenopatías. Podemos observar como manchas o podemos observar que afecta también áreas donde, sobre todo en los pediátricos, en el cordón umbilical, que genera también ahí inflamación. A veces podemos observar presencia de ampollas si la lesión va avanzando ya de manera muy rápida. El diagnóstico nuevamente es clínico, pero sí es importante apoyarnos aquí de laboratorios y de estudios de gabinete. Para esto, pues es importante medir los títulos de anticuerpos anti-DNasa y antiestreptolicinas, sobre todo antiestreptolicina O. Hay que realizar otros estudios donde nos apoyamos de inmunofluorescencia directa y aglutinación con látex y los cultivos, que también esto nos van a orientar hacia la resistencia antimicrobiana. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos a la celulitis, que aquí lo que nos van a orientar son los bordes y también la evolución. El erisipeloide, que aquí lo que nos va a orientar es la dermatosis, en donde se encuentra localizada, o sea, la topografía, que en el caso del erisipeloide lo vamos a observar en dedos o en extremidad superior a nivel de manos. La fascitis necrosante, que aquí esta es una dermatosis que tiene un inicio también con eritema, edema, pero que su evolución todavía es mucho más rápida y va a generar necrosis y el paciente se va a quejar de muchísimo dolor. La mordedura o picadura por insectos, donde también puede haber una expansión de la lesión, pero aquí tenemos una dermatosis localizada y que en su centro vamos a encontrar más eritema a diferencia del resto de la lesión. El ectima, que bueno, aquí son los bordes bien delimitados y que generan esa ulceración. La dermatitis por contacto, dermatitis atópica, que esta placa pues tiene bordes mal definidos y que suele presentarse en áreas, sobre todo a nivel de pliegues, como pueden ser cuello, puede ser pliegues popliteos o fosas popliteas, antecubitales o a nivel de párpados. Y la urticaria, que bueno, aquí lo que va a ser característico es que se presenta esa roncha que aparece y desaparece a las 24 horas
sin dejar una cicatriz o una huella. Dentro del tratamiento para la erisipela, como aquí está involucrado el Streptococcus pyogenes, recuerden que Piógenes le damos tratamiento con P, o sea, con penicilinas. Entonces vamos a dejar tratamiento con penicilinas benzatínicas o penicilinas B-potásicas. Otros tratamientos podemos dejar la clindamicina, la cefazolina o la cefalexina. El tiempo de duración, las guías recomiendan como una duración entre los 5 a los 7 días en caso de que el paciente presente inmunocompromiso o se vea un paciente diabético, podemos extender esa terapia inclusive a los 10 o los 15 días. Se deja tratamiento ambulatorio si el paciente no trae otros datos como alteraciones a nivel de la biometría hemática, no presenta fiebre o febrícula, no tiene una alteración del estado mental o inestabilidad hemodinámica. Pero si el paciente presenta alguna de estas o sospechamos que el paciente tiene poca adherencia al tratamiento o no tiene una buena red de apoyo que le esté obligando ahí a que se tome su tratamiento a las horas adecuadas y en el tiempo adecuado, o que sea un paciente con inmunocompromiso o que haya fallado a la terapia ambulatoria, pues lo ideal es hospitalizarlo y dejarle tratamiento intravenoso. Ya por último, pasando a la celulitis, esta es una infección todavía mucho más profunda, donde afecta toda la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo, todo el celular subcutáneo. Esa celulitis es frecuente y afecta a aquellos pacientes donde también tienen ciertos factores predisponentes como presencia de solución de continuidad, insuficiencia venosa o linfática, obesidad, algún estado de inmunocompromiso o inmunosupresión o una infección cutánea preexistente o que ha presentado celulitis de repetición. Y algo también característico es que podemos observarlo en adultos mayores o pacientes jóvenes que ya tienen alguna dependencia de drogas intravenosas o alcohólicos. Dentro de la etiología, en el caso de pacientes inmunocompetentes, tenemos principalmente al Staphylococcus aureus, seguido del Streptococcus pyogenes. En el caso de aquellos pacientes que ya tienen algún inmunocompromiso, aquí podemos sospechar de Staphylococcus resistentes o algunos bacilos gram negativos o algún otro tipo de bacterias como micobacterias atípicas o inclusive ciertos hongos oportunistas como Cryptococcus, Mucor o Aspergillus. Pero estos hongos oportunistas sobre todo atacan ya pacientes con una inmunodepresión grave, donde tienen una neutropenia grave o que han utilizado corticoides en dosis altas, ya que estos pues tienen una diseminación por vía hematógena. A diferencia del estafilococo y estreptococo, que estos aprovechan cuando hay una alteración de la barrera cutánea. Dentro del cuadro clínico, el paciente se puede presentar fiebre, escalofríos, un mal estado general, además de los signos característicos de la inflamación, como presencia de calor, rubor, tumefacción, dolor o limitación de la función. Además, el paciente puede presentar linfangitis ascendente o adenopatías regionales. Si el paciente tuvo antecedente de una mordedura, sobre todo por el gato, aquí hay que sospechar de otro tipo de agente que es el Pasteurella multocida. En cuanto a la topografía, se trata de una dermatosis que en el caso de pacientes pediátricos afecta principalmente cabeza y cuello. En el caso de adultos, afecta principalmente extremidades inferiores. Y en el caso de pacientes usuarios de drogas intravenosas, estos afectan especialmente extremidades superiores porque son las zonas donde tienen más accesibilidad a inyectarse sus agentes psicotrópicos. En cuanto a la morfología, se trata de una placa eritematosa con presencia de edema, pero que a diferencia de la celulitis, esta coloración tiene como un rojo más violáceo y que los bordes están mal definidos o se encuentran difusos. No es tan fácil establecer en dónde comienza la placa y en dónde termina o dónde empieza como ya la piel sana.
pues tiene esos bordes difusos, que se puede acompañar de presencia de ampollas o exulceraciones. El diagnóstico de la celulitis también es clínico, pero también es importante, como en la erisipela, apoyarnos de estudios de laboratorio. Hay que solicitar biometría hemática, hay que solicitar PCR, BCG, o sea, estas especies reactantes ante la inflamación, y realizar cultivos. Podemos realizar el diagnóstico diferencial con la trombosis venosa profunda, que en este prácticamente es una dermatosis localizada que afecta a una extremidad, que el eritema se va a encontrar mucho más brillante, un rojo intenso, que afecta a toda la extremidad con un edema importante y que el paciente tiene una gran limitación de la movilidad de esa extremidad, y que se queja de un dolor muy importante. La dermatitis por estasis, que esto lo vamos a observar en aquellos pacientes que tienen un compromiso vascular, o sea, esos pacientes que tienen insuficiencia venosa, que presentan cambios en la coloración de la piel, ya tienen presencia de una dermatitis ocre, o sea, una coloración ya más café o más marrón, y que también tienen alteración en cuanto al grosor de su piel y que se ve como un aspecto en cuello de botella, en donde está afectado. Entonces esto ya tiene una dermatosis más ocre, más café. La tromboflebitis superficial, donde también habrá presencia de eritema, pero ese eritema va a seguir el trayecto de una vena y un trayecto linfático, sobre todo un trayecto linfático. Y parece como una especie como de cuerda o como de cinturón, sí, más como de cuerda, porque nosotros lo palpamos y es duro. El paciente se queja de mucho dolor y todo ese trayecto pues está eritematoso. Y por último, el hematoma o la equimosis, que bueno, ese día también tiene una coloración eritemato-violácea, pero no es tan doloroso, y que pues haya algún antecedente de un golpe o algún traumatismo. En cuanto a las guías de manejo de infecciones, en el caso de la celulitis, ya lo que se recomienda es dar tratamientos sistémicos. Dentro de los tratamientos sistémicos también podemos nosotros manejarlo de vía ambulatoria o vía intrahospitalario. Lo mismo que la erisipela ambulatoria, cuando no tengan alteraciones del estado mental, no haya una inestabilidad hemodinámica, alteraciones a nivel de la frecuencia cardíaca, de la temperatura, pues bueno, ahí optamos por tratamientos sistémicos ambulatorios. Pero si el paciente ya tiene un compromiso, un inmunocompromiso, si es un paciente que ya falló el tratamiento ambulatorio, que no tiene una buena red de apoyo, o que ha presentado celulitis de repetición, o el paciente se sospecha de que pueda tener poca adherencia al tratamiento, pues se decide tratamientos a nivel intrahospitalario. A nivel intrahospitalario, en ocasiones, y también bajo supervisión del infectólogo, podemos utilizar esteroides sistémicos con el fin de disminuir esta respuesta inflamatoria. Esos esteroides solamente vamos a tener cuidado que sean aplicados en pacientes no diabéticos, y esto es manejado de manera intrahospitalaria, jamás de manera ambulatoria, porque si no podemos complicar más a nuestro paciente. Dentro de los tratamientos podemos utilizar a la dicloxacilina, a la clindamicina, al trimethoprim con sulfametoxazol, o ya en casos intrahospitalarios podemos hacer uso de tratamientos como la vancomicina o la piperacilina con tazobactam. Dentro de las complicaciones de estas infecciones, en el caso de las causadas por estreptococo, corren el riesgo, sobre todo niños, de presentar glomerulonefritis agudas o endocarditis. También puede haber presencia de linfadenitis. Estas complicaciones, como les mencionaba, en el caso de infecciones estreptocócicas, se ha visto ya con menor recurrencia o menor incidencia, porque ya existe la vacuna contra el estreptococo. Entonces, aquellos pacientes ya vacunados
pues obviamente estas complicaciones se disminuyen. Pero pacientes que hace muchos años no habían sido vacunados, o en la actualidad aquellos papás que son antivacunas y que no quieren vacunar a sus niños, pues estos niños corren el riesgo que ante estas infecciones frecuentes que inician como una infección respiratoria o a nivel superficial en piel, se pueden complicar y generar las glomerulonefritis o endocarditis. Y que pueden comprometer, pues obviamente, la vida del paciente. En el caso de pacientes con celulitis, después de que hubo la celulitis, pueden presentar edema, pueden presentar una hiperpigmentación secundaria a las lesiones, dolor intenso, o en caso de celulitis de repetición o aquellos que tienen una celulitis crónica, presentan un crecimiento de la piel con un aspecto verrugoso que pareciera como si su extremidad se hiciera como una especie de tronco. Y entonces generan esta enfermedad que se llama elefantiasis verrugosa o verrucosa nostra, que ya es esa dermatosis de aspecto verrugoso, de mal olor, que hace un crecimiento importante de la extremidad. Entonces aquí, a manera de resumen, pues les pongo las enfermedades, el germen principal, la lesión elemental principal, la topografía y las capas que va a afectar estas enfermedades, para que nosotros nos orientemos hacia el diagnóstico. Eso también lo pueden ver en su libro del doctor Amado Saúl. Entonces, ¿tienen alguna duda sobre las piodermias? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces el próximo jueves va a dar clase el doctor Manuel Villavicencio de enfermedades de transmisión sexual. Entonces yo los vería hasta el próximo lunes. El próximo lunes vamos a empezar con prurigo por insectos. El próximo lunes, prurigo por insecto, lunes 1 de septiembre, prurigo por insectos. Y este jueves, 28 de agosto, con el doctor Manuel Villavicencio, van a ver la clase de enfermedades de transmisión sexual. Entonces nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.